Qué precioso, hermanos, ver que lo que somos es en Cristo. Cuando el Padre nos ve en Cristo. Si no nos ve, ni nos miraría. Todo somos, lo que somos es en Cristo. Les invito a tomar asiento ahora para dar paso al tiempo de la exposición de la palabra de Dios, y también obviamente los niños más chiquititos, solo los más chiquitos, los que pueden entender se quedan aquí, pero vamos a tener este tiempo entonces. Y queremos invitar al pastor Raudel Santiago, ya le devolví el apellido correcto, para quien es un hermano muy apreciado por nosotros, por mí, por todos ellos, y que Dios también lo usa de una manera muy especial con la exposición de la palabra. Así que, pastor, por favor. Gracias, pastor. Gracias. Siempre tengo que ajustar el micrófono, no importa dónde vaya. Es un inmenso privilegio y un inmenso gozo para mí estar acá con ustedes en esta mañana, tarde. Gracias, pastor, por su invitación y por el inmenso privilegio de poder traerles la palabra en esta mañana. El tema que vamos a tratar, como bien mencionaba el pastor Andrés, es el tema de la crucifixión. Y quiero que busquen en sus Biblias, en el Evangelio de Marcos, capítulo 15. El Evangelio de Marcos, capítulo 15. Y vamos a leer los versículos del 22 al 32. Síganme si pueden. En Marcos capítulo 15, versículos del 22 al 32. Y dice así la palabra del Señor. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Oremos. Señor y Padre, bendito, alabado y exaltado seas en esta mañana y siempre. Alabado y exaltado seas, Señor, porque tu palabra es grandiosa, tu palabra es poderosa. Y específicamente, Señor, en este tiempo en que celebramos la crucifixión de nuestro Señor, aquel que nos dio esperanza cuando no teníamos ninguna, aquel que nos dio justificación cuando no la merecíamos. Te pedimos, Padre, que toda enseñanza que venga a nosotros en esta mañana de ti, por medio de esta predicación y por medio de este siervo tuyo, que es absolutamente inadecuado para comunicar tu verdad, pero solamente en tu gracia y misericordia es posible. Te pedimos que llegue a lo más profundo de nuestros corazones y que haga su obra en ellos. Bendito y alabado sea tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El título de este mensaje es La perspectiva de la cruz. La perspectiva de la cruz. Y vengo a traer la descripción de la cruz vista desde 3 perspectivas diferentes. Primeramente, quisiera que veamos la crucifixión de nuestro Señor
desde la perspectiva humana, en segundo lugar, desde la perspectiva del Padre, y en tercer lugar, desde la perspectiva del Hijo. En este primer punto, acerca de la perspectiva humana, he tratado de condensar lo más posible y traer cómo se veía la crucifixión en 4 grupos de personas que estaban alrededor de este evento. El primero, ¿cuál sería la perspectiva de la cruz? ¿Cuál sería la perspectiva de la crucifixión de nuestro Señor, vista desde los líderes religiosos de Israel en ese momento, que estuvieron presentes en todo este proceso? Y quiero que nos remontemos un poco al contexto histórico, político, religioso del momento. Para los líderes religiosos simplemente se estaba cumpliendo, pudiéramos decir, su gran sueño en los últimos 3 años. El Señor Jesucristo, desde que comenzó su ministerio, les hizo saber bien claro de que Él era Dios. Desde el capítulo 5 de Juan, cuando el Señor sanó al minusválido del estanque de Betesda, ellos le reclamaron que por qué estaba sanando a un hombre el día de reposo. Y Él le dijo, como mi Padre obra que el día de reposo, así también yo lo hago. Y el apóstol Juan nos dice de que a partir de ese momento empezaron a maquinar para matarle porque se había hecho igual a Dios. Vemos después, antes de hecho, en el capítulo 2 del mismo Evangelio de Juan, cuando Él va a Jerusalén, después de haber comenzado su ministerio, y limpia el templo. Miró todas las mesas de cambio que habían allí, probablemente abrió todas las jaulas de todos los animales que estaban vendiendo en ese momento, y echó a todos de ese lugar, reclamándoles de que no debían tratar la casa de su padre como lo que lo estaban tratando, como un bazar, no como un lugar de adoración y de oración. O sea que ya por ahí el pueblo no empezó a mirarle muy bien, pero específicamente los líderes religiosos empezaron a maquinar y a conspirar en contra de él, específicamente a partir del momento en que él sana al minusválido del estanque de Betesda. Para ellos se había terminado el peligro, el desafío número 1 para su sistema religioso, su sistema opresivo. Como toda religión impuesta por hombres, ellos se exaltaban a sí mismos, ellos habían creado un sistema legalista y por supuesto eso estaba en contra al mensaje que nuestro Señor estaba trayendo, y no solamente el mensaje que estaba trayendo, sino de la manera en que lo manifestaba. El Señor no solamente amó al pueblo, sino que también manifestó ese amor, ese amor, se me salió el puertorriqueño ahí, ese amor lo demostró mediante señales, prodigios, milagros. Entonces, ellos veían al Señor como una gran amenaza. Estaba destruyendo completamente lo que ellos creían que tenían, que ellos habían construido y con una base sólida. Por supuesto que no. Quiero que veamos en segundo lugar cómo sería la perspectiva de la crucifixión para el pueblo. Y como lo mencionaba, Jesús no empezó a caer bien desde la primera limpieza del templo. A menos aquellos que estaban haciendo buen dinero, empezaron a odiarlo por lo que pasó allí. Pero lo interesante es que días antes, en la entrada triunfal a Jerusalén, una gran mayoría de todos estos que hoy le estaban gritando, o que horas antes le estaban gritando, crucifícale, crucifícale, le habían dicho, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y le ponían sus mantos y ponían ramas delante de él, en señal de adoración. Es curioso de que, estoy casi seguro de que algunos incluso de los que él sanó, probablemente estaba dentro de esta multitud. ¿Recuerdan los 10 leprosos que él sanó y solamente uno vino a darle gracias? No es muy difícil imaginarse de que por la ingratitud del pecado en el corazón humano, muchos de estos mismos hayan llegado allí a ser parte de todo aquel circo, a ser parte de todo aquel ridículo. Y si alguno no había sido sanado directamente, al menos alguno conocía a otro que había sido sanado, el Señor, pudiéramos decir que virtualmente por 3 años eliminó casi toda dolencia, toda enfermedad en aquella área del mundo, lo cual es grandioso para la época. En aquellos tiempos la gente se moría de una gripe, no es como hoy, ¿verdad?
perspectiva que quiero que veamos es desde la perspectiva de los discípulos. Y quiero que lo veamos desde la perspectiva de los discípulos antes de comenzar su ministerio. Estamos hablando alrededor de lo que está pasando en la cruz. Estamos hablando de que estos hombres se habían entregado. Bueno, de hecho, en Lucas capítulo 5, después de la pesca milagrosa, nos dicen, al final del capítulo 5, de que ellos, dejándolo todo, le siguieron. Estamos hablando al menos de Jacobo, Juan, Andrés y Pedro, sin contar los demás que se sumaron después. Estos hombres literalmente lo abandonaron todo para seguir a Jesús en estos aproximadamente 3 años de ministerio. ¿Cómo era posible de que este hombre que había dado manifestaciones de un poder sobrenatural, que habían visto todas estas señales, todos estos milagros, resurrecciones, multiplicar comida, hacer cosas asombrosas que ellos jamás habían visto? ¿Cómo es posible de que todo terminaría en cuestión de horas? ¿Cómo es posible que todo aquello que se había construido durante 3 años, toda aquella esperanza que ellos habían puesto en él, como un líder diferente que era? El Señor siempre estaba diciendo que él era así, el rey de los judíos, pero no el rey, o sea, que su reino no era de este mundo. Y eso era la cosa que los discípulos no entendieron, sino hasta después. ¿Cómo era posible que toda aquella empresa, toda aquella causa se derrumbara en cuestión de horas? ¿Cómo era posible que aquellos a los cuales los discípulos pensaban que los iba a librar la dominación romana, fueron aquellos que precisamente se convirtieron en los ejecutadores de su sentencia de muerte? Para los discípulos aquello no tenía absolutamente ni pies ni cabeza. Para los discípulos aquello era absolutamente contradictorio y confuso. No es de extrañar de que cuando llegó aquella multitud que era parte de soldados romanos, soldados del templo, a apresar a Jesús, ¿qué fue lo que hicieron ellos? El único que sacó la espada ahí fue Pedro, por ser el impulsivo. ¿Pero qué pasó? Todos huyeron. Y en el momento de la crucifixión, el único que estaba presente, además de las mujeres, ¿verdad? Las mujeres siempre con ese valor, ¿verdad? El único que estaba presente era el apóstol Juan, y me imagino que estaba bien escondido entre la multitud. El apóstol Juan debe haber sido como de mi tamaño, así más o menos, para poder escabullirse en la multitud. Pero para los discípulos aquello no tenía absolutamente ninguna razón de ser. Aquello era absolutamente contradictorio, absolutamente decepcionante. Aquel hombre en el cual, aquel líder, aquella persona en la cual habían puesto toda su confianza, simplemente todo aquello se desmoronaba en una noche. Y el otro grupo que veamos, que quiero que veamos la perspectiva humana, es de los romanos. Está Poncio Pilato, ¿verdad? Que quedó como aquel que firmó, pudiéramos decir, la sentencia de muerte, la ejecución de nuestro Señor, sin haber hallado absolutamente ninguna prueba en su contra. Y la razón por la que lo hizo fue porque se sentía aterrorizado por la multitud. Los mismos líderes religiosos le decían: nosotros no tenemos otro rey que no sea César. Serán hipócritas. Y si tú no lo haces, tú no eres amigo de César tampoco. Y aquello tenía, o sea, no sé si ustedes han leído acerca de eso, pero algunos registros históricos de la época dicen de que Pilato no tenía la mejor relación con el emperador de aquel momento, que era Tiberio. Tiberio, de hecho, no fue el emperador que más se enfocó en las cuestiones de gobierno, las cuestiones políticas, militares del Imperio Romano. Tiberio ni siquiera vivía en Roma, él vivía en Capri. Ahí se había hecho un gran palacete ahí, y ahí pasó la mayor parte de su vida. Ahí creo que lo mataron también. Tiberio lo único que quería era simplemente cumplir su propósito como emperador sin que tuviera grandes problemas. Y Pilato se estaba ahorrando un gran problema, una gran revuelta al acusar falsamente a Jesús, al mandar a ejecutar a Jesús sin tener absolutamente nada en su contra. Pilato le tenía terror a las multitudes porque sabía que si había un gran problema en aquella parte del mundo, el emperador se enteraría rápidamente y muy probablemente se acabaría su puesto como gobernador de aquella provincia. Ese es el caso de Pilato. Para él simplemente aquello fue, bueno, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Para mantener la tranquilidad, para mantener la paz, pues, ¿por qué no? Y autorizó la ejecución de nuestro Señor.
¿Qué pasó con los guardias romanos? Para los guardias romanos, los ejecutores, aquello era una ejecución más. El Señor Jesucristo no fue el primero que fue crucificado, no fue el último que fue crucificado tampoco. Se dice que cuando se destruyó el templo en el año 70, crucificaron aproximadamente 800 fariseos. Aquello se quedó literalmente sin bosque en aquella área. Utilizaron toda la madera que podían para crucificar gente. No fue el primero que crucificaron, no fue el último tampoco. Para los ejecutores romanos aquello era simplemente una ejecución más. En el caso de los discípulos, sabemos de que todo cambió después. Al recibir el Espíritu en el día de Pentecostés y al comenzar su ministerio, sabemos de que casi todos, creo que con la excepción del apóstol Juan, todos murieron por la causa de Cristo. Todos lo hicieron valientemente por la causa de Cristo. No una valentía personal, por supuesto, es la valentía que única y exclusivamente nos da el Señor para predicar su palabra, aún en medio de las circunstancias más peligrosas y más difíciles, como existen muchos hermanos en el mundo hoy todavía predicando la palabra. Vamos a ver en segundo lugar, ¿qué fue la crucifixión para Dios Padre? ¿Qué significó la crucifixión para Dios Padre? En primer lugar, se estaba cumpliendo de manera exacta y puntual todas las profecías relacionadas a la muerte de nuestro Señor y también todos los aspectos ceremoniales que se les había entregado a los judíos siglos antes como método temporal para la expiación de sus pecados. En el libro de Levítico, capítulo 9, versículo 3, nos dice: y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin defectos para holocausto. O sea que lo que prescribía el sistema ceremonial, sacrificial de la ley de Moisés, del Pentateuco, la ley levítica, era de que para poder expiar el pecado de la persona se tenía que traer un cordero, se tenía que traer un animal en condición, o sea, en condición sana, por supuesto, un animal joven que estuviera apto de acuerdo a lo que el Señor había estipulado en su ley para que sirviera como sacrificio. Sabemos que ningún animal, el derramamiento de ningún cordero, el derramamiento de ningún becerro, de ninguna paloma, de cualquiera que fueran los animales que habían sido prescritos por el Señor, podían de manera definitiva expiar el pecado del ser humano. Era simplemente un método temporal que el Señor les había dado al pueblo para que por esta manera fueran sus pecados expiados hasta el momento en que se efectuara el verdadero sacrificio, en el momento que viniera aquel que verdaderamente y de manera final podía destruir el pecado y traer justificación a aquellos que creían en él. Con respecto a las profecías alrededor de la cruz, podemos ver, como nos dice aquí en Marcos 15, de que qué fue lo que sucedió con sus vestiduras. ¿Verdad? Tomaron de la capa de él, la dividieron en 4, la dividieron en distintas porciones. Su túnica, que era sin costura, entonces sí la dejaron como una especie de recompensa a ver quién ganaba el partido. O sea, cómo existen todas estas profecías y cómo se cumplen de manera exacta como se habían dicho. Salmo 22, versículo 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Como el Señor también predicó la burla, el escarnio del pueblo y de los líderes religiosos. Salmo también 22, versículos 7 y 8: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. En el libro de Isaías, capítulo 53, en el cual se describe por qué murió y cómo murió. Muchos le llaman al capítulo 53 del libro de Isaías el quinto evangelio, pero realmente fue el primero, porque se escribió 750 años antes de la venida del Señor. Pero Isaías 53, versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios,
y abatido. En los versículos del 7 al 9 dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado a su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El versículo 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y el libro de Hebreos nos dice en el capítulo 4 de que él fue tentado en todo sin pecado. Y aquí nos está diciendo de que él fue contado con los inicuos, o sea, fue juzgado como si hubiese sido un delincuente. Había un compañero de trabajo que tenía allá en la Florida, cuando vivíamos en la Florida, israelí, del pueblo de Ascalon. Y él me decía: ¿cómo tú explicas lo del crucifijo? ¿Cómo tú explicas lo de la cruz? Y él me decía: es como si te hicieras una pequeña silla eléctrica de oro o de plata y te la colocaras en el cuello. La cruz es un instrumento de muerte, de ejecución, como no es la silla eléctrica, como es la inyección letal, como es fusilamiento, como existen muchas maneras de cómo ejecutar una pena de muerte. ¿Por qué razón la cruz? El problema no es la cruz, el problema es quién murió en la cruz. ¿Quién murió en la cruz? ¿Cuál era el significado de Dios Padre? No solamente el cumplimiento de la ley sacrificial, la consumación de la ley sacrificial, no solamente el cumplimiento de las profecías. Se dice que aproximadamente hay unas 330 profecías asociadas con el nacimiento, la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y todavía quedan otras acerca de su segunda venida. No solamente el cumplimiento de estas profecías, sino también llegó el momento en que el Padre tendría que hacer juicio sobre su Hijo. ¿Por qué razón tuvo que ir a la cruz? Porque nadie más calificaba para esto. Hace unos días hablaba con mi hermana que vive en Tampa. Ella es una nueva creyente y yo le explicaba que la razón por la cual Cristo tuvo que venir al mundo y la cúspide de su ministerio fue morir en la cruz de la manera que lo hizo, no fue porque nosotros éramos demasiado importantes y alguien que fuera Dios hecho hombre tenía que venir, no. La razón era porque nuestro pecado era tan grave que no había absolutamente ninguna otra criatura celestial sin pecado que pudiera hacer la expiación en nuestro lugar. No era que nosotros éramos tan importantes que dijo: no, aquí estos muchachos, mándale a mi hijo, no. Nuestro pecado era tan grave que únicamente alguien igual a Dios tenía que recibir sobre sí mismo la ira y la furia de Dios en nuestro lugar. Era la ira y la furia que tú y yo merecíamos por toda la eternidad. Es decir, todo nuestro pecado, la gravedad de nuestro pecado, pasado, presente y futuro, todo eso fue imputado sobre Cristo para que entonces fuese imputado sobre nosotros su santidad, su piedad. Isaías 53, versículos 5 y 6 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 10 de Isaías 53 también, y esto me parece sumamente, bueno, lógicamente la palabra de Dios tiene que ser interesante, ¿verdad? Isaías 53, 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, dentro del plan de Dios estaba el hecho de castigar a su Hijo por nuestro pecado. A él, de hecho, le causó, le agradó que su Hijo fuera molido, tuviera que pagar por nuestras transgresiones. Hay un pasaje del Antiguo Testamento que, en mi opinión, es el pasaje que más
se acerca a la escena de la cruz y es en Génesis 22. ¿Verdad? El momento en que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Es interesante cómo en el momento en que Abraham estaba dispuesto a clavar su cuchillo en el pecho de Isaac, ¿qué pasó? Dios lo detuvo. Y le dijo, no, ahora sé que me amas, ahora sé que me temes. Mira para detrás de ti y hay un cordero para que sustituya el sacrificio de tu hijo. Y Abraham tomó el cordero, ¿verdad? Lo sacrificó en honor a Dios, pero Dios le salvó la vida a su hijo. En el caso de Dios Padre no fue así. En el caso de Dios Padre, Él puso a su hijo sobre la cruz para que recibiera su castigo y no hubo sustituto para él. No lo hubo. Nadie más podía hacerlo. Esta era la razón por la cual Jesús la noche anterior estaba en Getsemaní sudando gotas de sangre. Los neurólogos, o sea, los especialistas dicen de que podemos llegar a un momento de tal tensión en que los vasos capilares de nuestra cabeza empiecen a romperse y empecemos a sudar sangre, empecemos a brotar sangre. Esto fue visto en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, fue visto también en la Segunda Guerra Mundial. En aquellos que han estado en un campo de batalla, yo no tengo la menor idea, pero aquellos que han estado en un campo de batalla saben el estrés de estar en una situación como esa. La razón por la cual el Señor sudaba gotas de sangre es porque Él sabía, la copa que Él quería que se pasara de Él no eran los latigazos, no fueron los clavos, no fue la corona de espinas, no fue el castigo físico. De hecho, si ustedes observan en los evangelios, en ningún momento se hace una descripción detallada de cómo fue que lo clavaron en la cruz, porque el castigo corporal, el castigo físico, sí fue importante en el plano, pudiéramos decir, precisamente del cumplimiento ceremonial, en el hecho de que Él derramó su sangre y era necesario que aquel que sería nuestro sustituto, nuestro sacrificio en nuestro lugar, derramara su sangre. Y sí se cumplió de manera profética, de manera ceremonial, de manera legal, completamente. Pero la copa que Él realmente quería que pasara de Él era la ira y la furia del Padre, porque nadie mejor que Él la conocía. Ustedes saben una cosa, tú y yo nunca la vamos a conocer, porque Él lo sufrió en nuestro lugar. ¿Verdad? Yo creo que aquí la mayoría son padres, y si no abuelos. ¿Verdad? ¿Ustedes tomarían alguno de sus pequeños y lo darían en sacrificio para que el mayor criminal de la cárcel de aquí de Canton salga libre? El violador maten a mí. Ustedes no lo harían. Yo no lo haría tampoco. Pero Dios sí lo hizo. Dios sí lo hizo por ti y por mí y por todos aquellos que han creído y que creerán. Me parece sumamente impresionante de que el mismo Dios que aparece en el libro de Éxodo, capítulo 19, cuando le dijo a Moisés que nadie se acerque al monte, que nadie ose en tocar el monte, porque ahí va a estar mi presencia. No puede tocarlo ni hombre, ni mujer, ni animal, nadie. Que nadie toque el monte. Ellos no podían tocar el monte donde había venido la presencia de Dios para traer la ley a Moisés. Y resulta de que ahora al Hijo de Dios, a su Hijo unigénito, a Dios hecho hombre, sí permitió que lo ridiculizaran, que le escupieran, que lo golpearan, que le escarnecieran y que le crucificaran. La próxima vez, hermano, que se nos rompa el carro, no pensemos que Dios no sabe las cosas que tú y yo pasamos en este mundo. La próxima vez que nos quedemos sin trabajo, no pienses que Dios nunca ha sufrido. En Génesis capítulo 2, versículo 17 dice que Dios nos hizo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Es porque nosotros también tenemos mente, nosotros también tenemos emociones, nosotros también tenemos voluntad propia como Él la tiene. Que no, o sea, aún en la impasividad de Dios, algo que aprendimos con el pastor Andrés en un estudio, aún en ese plano, Dios sí lamenta, Dios también se agrada, Dios también aborrece el pecado, aborrece todo lo que no tiene que ver con Él, ama su ley, ama su palabra y se deleita en la obediencia de su pueblo.
pero de ninguna manera pensemos de que aquello fue un pasaje simplemente pasajero. La salvación es gratis para nosotros, pero fue extremadamente costosa para Él. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, Dios nos mira hoy desde el punto de vista forense, desde el punto de vista eterno, como absolutamente santos, sin mancha, justificados, porque fue la santidad de su Hijo la que vino y fue puesta sobre nosotros, porque también nuestro pecado fue transferido sobre Él. Y hay algo también que es sumamente interesante. Muchas veces decimos, Cristo vino y murió por mí. Sí, pero no fue esa la causa primaria. En el libro de Tito, en Tito capítulo 1, en los 2 primeros versículos de Tito 1 dice lo siguiente: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y después dice esto, escuchen, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Si fue antes del principio de los siglos, ¿a quién se lo prometió Dios? Ciertamente no a nosotros. Nosotros no estábamos ahí desde antes de los siglos. Se lo prometió a los querubines, a los ángeles, muy probablemente ellos tampoco estaban ahí. ¿A quién se lo prometió entonces? A su Hijo. Fue una promesa intertrinitaria. Fue una promesa intertrinitaria para que mediante la fe, tú y yo, mediante nuestra fe en ese sacrificio suficiente, total, final, que Cristo cumplió sobre la cruz, tú y yo podemos ser parte de su pueblo, parte de su iglesia, y podamos ser trofeos de su gracia. Esa es la perspectiva de parte de Dios Padre. Vamos a ver ahora la perspectiva del Hijo. ¿Cómo habría sido la cruz de acuerdo a la perspectiva de Jesús? En primer lugar, la cruz fue el cumplimiento, la consumación del plan redentivo de Dios. Fue la consumación del plan redentivo de Dios. Y como les mencioné hace unos instantes, fue una promesa que se hizo de manera intertrinitaria. Y aquí se estaba llevando a cabo. Fue la consumación precisamente de lograr justificación para aquellos que no merecían ser justificados. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, tú y yo somos, pudiéramos decir, una especie de subproducto del plan redentivo de Dios. Una promesa que le hizo a su Hijo de manera intertrinitaria desde antes del comienzo de los siglos, y como resultado de eso, tú y yo hemos recibido la salvación y la justificación, el perdón de nuestros pecados. Primera de Tesalonicenses 5:10 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Oh, perdón, estoy leyendo el mismo versículo. Esto es lo que pasa cuando tú haces mal el copy and paste. No está bien, no me digas. Lo bueno es que esta parte del mensaje no sale en televisión, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5:10 dice, ahora sí, quien murió por nuestros pecados para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Vivamos juntamente con Él. O sea, en la cruz, Él logró, por medio de su sacrificio perfecto, total, suficiente, por nuestros pecados, tener para sí un pueblo como trofeos de su gracia. Tener para sí un pueblo al cual pudiera entregarle a Dios Padre. Ahora, Cristo no solamente llevó a cabo la consumación del plan redentivo de Dios, sino que también fue un ejemplo de obediencia perfecta. Fue un ejemplo de obediencia perfecta. Un pasaje muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, dice, igual a Dios. O sea, el ser igual a Dios como cosa... No, perdón. Me volví a tocar ahí.
Ok, comenzando en el versículo 5. Esa es la primera parte del versículo 5, se me borró. Perdón. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, él en su posición de Dios simplemente no decidió, bueno, yo me quedo aquí en el cielo porque esta es mi posición, no tengo que hacer lo que se me está pidiendo. O sea, él se desprendió de esas prerrogativas celestiales, pudiéramos decir, y se convirtió en hombre, sin dejar de ser Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la parte interesante. Recuerden, como les mencioné, de que para los líderes religiosos de Israel, el hecho que lo hubieran apresado, el hecho que lo hubieran ejecutado, era como se acabó la pesadilla de ellos por los últimos 3 años, ¿verdad? Sin ellos entender de que se estaba cumpliendo al pie de la letra el plan de Dios. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Humillado en su crucifixión, sí. Exaltado por su crucifixión y su resurrección, absolutamente. Lo que ellos pensaron que era simplemente una escena de ridículo, el final de una causa pasajera, el final de una empresa que no había dado un paso más, que no había logrado mucho, que no tenía futuro, pues se convirtió en el cumplimiento del plan redentivo de Dios. Se cumplió en el evento más grande que ha ocurrido en la historia de la humanidad y en toda la eternidad. Ahora, no solamente el Señor Jesucristo fue la consumación del plan redentivo de Dios, no solamente fue una muestra de obediencia perfecta, sino que también Él es la puerta a nuestra esperanza. La esperanza de todos aquellos que hemos creído y la esperanza de todos aquellos que han de creer. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay justificación. Sin Cristo no hay evangelio y sin Cristo simplemente no hay iglesia. Así que cada vez que veamos a uno de esos muchachos que se visten, que parecen teenagers, pero tienen más de 50 años, ¿verdad? Esos que usan skinny jeans y quieren ser cool, ¿verdad? Todas esas llamadas iglesias, si han echado el nombre de Cristo, no es iglesia. Si han echado el nombre de Cristo en sus mensajes, es simplemente una cuestión de motivación, no es el verdadero evangelio. Si han echado el nombre de Cristo de su enseñanza, simplemente su enseñanza no es otra cosa que basura, no es otra cosa que palabra de hombres. Mejor buscas un buen video en YouTube y te quedas en tu casa. Pero sin Cristo no hay absolutamente nada. Sin Cristo no hay justificación. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Solamente el evento de la cruz es el único, nuestra fe en ese evento poderoso, glorioso, es el único que verdaderamente nos puede dar un nuevo comienzo. Es el único que verdaderamente nos puede guiar en un nuevo camino, en el camino verdadero. En Juan capítulo 14, versículo 6, en mi opinión, esta es la frase, pudiéramos decir, más desafiante para el mundo. Para el mundo en todos los sentidos, para el mundo filosófico, para el mundo académico, para el mundo político, para el mundo que sea. Juan capítulo 14, versículo 6.
muchos de nosotros conocemos este versículo de memoria, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué fue lo que dijo Jesús ahí? Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la frase más valiente que, en mi opinión, está en toda la palabra. Usted sabe que usted con esa frase puede ir a la facultad de Harvard, facultad de filosofía ahí, y decirle: Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie llega al Padre si no es por él. Yo sé que para llegar ahí hace falta permisos y sacar appointment y todas esas cosas, ¿no? Pero con ese versículo solamente usted y yo podemos presentarnos en cualquier lugar y destruir al mundo en un segundo. Porque no hay otro camino que no sea Cristo. No hay otra verdad que no sea la verdad absoluta de Cristo. Y no se llega al Padre, ni se encuentra justificación ni perdón para nuestros pecados por ninguna otra vía que no sea por medio de Él. Todos los demás profetas están muertos y enterrados. Ese no es el caso de nuestro Salvador. La tumba está vacía. ¿Por qué? Porque resucitó. Resucitó como la ofrenda verdadera y acepta por el Padre, por su sacrificio, por nuestros pecados, para que un día presentarnos delante de Él en toda su gloria, como esa acción maravillosa, eterna, gloriosa, única que hizo por nosotros, para que Él reciba toda la gloria y nosotros al mismo tiempo también nos gocemos en su presencia y le sirvamos por toda la eternidad. Oremos. Señor y Padre, bendito y alabado sea tu nombre en toda tu gloria, en tu palabra, en ese plan maravilloso, redentor, que tú ideaste desde antes de la fundación del mundo. Señor, te alabamos y te exaltamos porque no hay nadie ni nada como tú. Nadie pudo haber jamás consumado de manera tan perfecta, de manera tan exacta, de manera tan puntual el plan como tú lo hiciste. Nadie jamás podría haber obtenido para nosotros, Señor, la salvación que única y exclusivamente tú puedes dar. Nadie que no fueras tú podría absorber sobre sí mismo tanto pecado, tanta maldad, tanta corrupción en tan corto tiempo. Ninguna otra criatura, Señor, ni celestial ni terrenal, de ninguna índole, podía llevar a cabo este plan. Podía ser aquel siervo perfecto que quitaba el pecado del mundo. Ayúdanos a vivir en la sombra de tu cruz, Señor. Ayúdanos a vivir diariamente sobre el convencimiento de que si estamos en ti, es porque tú así lo hiciste posible. Porque fuiste tú quien intercediste en nuestra vida. Fuiste tú quien nos buscaste, no nosotros a ti. Fuiste tú quien levantaste la corrupción, el velo de nuestro corazón y de nuestros ojos para que pudiéramos ver la verdad de quién éramos y de quién eres. Para que entonces viniéramos rendidos ante ti, arrepentidos, clamando por tu perdón y por la justificación que solamente tú podías dar y que únicamente podíamos recibir en ti. Gracias, Padre, por esa transacción gloriosa, porque imputaste sobre nosotros tu santidad, imputaste sobre nosotros tu pureza, imputaste sobre nosotros tu perfección, y tú nos ves hoy en día como si nunca jamás hubiésemos cometido el más mínimo pecado. Nos ves de esa manera eterna, nos ves de esa manera forense, de esa manera final. Y sabemos que todos los días tenemos que venir delante de ti con nuestra lista de pecados, pero continuamos en el camino creciendo y siendo edificados en tu verdad absoluta, que es suprema sobre toda verdad y sobre toda filosofía y sobre toda corriente de este mundo. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre, por haber recibido en nuestro lugar la furia y la ira del Padre, para que entonces nosotros tuviésemos la oportunidad de ser perdonados y justificados. Te lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gracias, Pastor, por la exposición tan preciosa de la palabra de Dios. Precioso ver que todo se trata de Cristo, de su obra. Ese es el tema de Dios. El tema de Dios no es tanto cómo estás tú. Porque Él tiene ya cuidado de eso. El tema de la Escritura es Cristo, su obra. Ahora, con todo lo que se ha expuesto tan precioso, ¿quién muere en la cruz? Que es Dios hecho hombre.
No fue un ángel, es Dios mismo. Solo Dios podía dar su vida por nosotros. Y el Hijo de Dios se ofreció, el Padre así lo dispuso, y Él voluntariamente hizo la voluntad de su Padre. Los logros que tiene la cruz de Cristo, su muerte, para el sufrimiento para Él fue, como se decía, no podemos concebir la magnitud del sufrimiento que Él pasó. Y tienes que saber que parte de ese sufrimiento fue por ti, fue tomando tu lugar. Pero recibir la ira del Padre, pero también los logros de la cruz son tan gloriosos, son eternos. ¿Cómo no gozarnos? Pero para algunos de ustedes quizás dirá, qué bonita historia, que Cristo descendió, pero ¿cuán real, cuán vivo es eso para ti? Déjame mencionarte solamente, entre tantos pasajes, Romanos 3, cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La única manera que toda esta preciosa enseñanza acerca de Cristo sea realmente viva para ti, es primeramente si tú te ves como un pecador destituido de Dios. Porque la palabra nos enseña que al quien más se le perdonó, más amó. Si tú crees que a ti se te ha perdonado poco, tú vas a amar poco. Porque es como, hay una gran diferencia en que Cristo haya dado su vida por un ticket de velocidad tuyo, o que haya dado su vida porque tú estabas condenado a la pena de muerte. Y todos, la palabra de Dios es clara, dice, todos pecaron, o sea, todo ser humano está en la misma condición y está destituido de la gloria de Dios. Es más, el énfasis que hace Pablo aquí, que en otros momentos él habla de castigo eterno, pero el solamente estar destituido de la gloria de Dios es algo que debiera para nosotros ser horrendo, porque fuera de Dios solo hay tinieblas. O sea que los que van a estar en el castigo eterno no solamente están en castigo, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la pregunta es, si tú te ves destituido en ti mismo, pecador, como un pecador realmente, merecedor del peor de los castigos, si tú puedes decir como decía Isaías delante de la presencia del Señor, ay de mí que soy muerto. Isaías, un gran hombre de Dios, ante la presencia de Dios mirándose a sí mismo. O si tú puedes decir como Pablo, de los pecadores soy el primero. Porque todo este tema tan precioso que se ha expuesto no va a tener para ti ninguna aplicación ni valor, a menos que tú te veas realmente destituido de Dios y por lo tanto, mi situación, ¿quién me puede solucionar? ¿Quién puede solucionar esa situación? Y ahí el mismo pasaje dice, siendo justificado gratuitamente. ¿Qué necesita el pecador? Justicia, una justicia externa que él no tiene. Hermanos, a mí el Señor no me salvó por ser buena persona. Todos nosotros hemos pecado, hemos mentido, hemos sido mentirosos, de pronto ladrones, hemos agarrado algo que no nos correspondía, sin permiso, hemos hablado mal de alguien, hemos pensado mal, hemos odiado. Hermano, gente así no puede tener Dios en su reino. Algunos emborrachado, hemos pensado mal, hemos dado pensamientos a placeres que son abominables ante Dios. Dios no puede tener a gente así en el cielo. ¿Cuántas cosas hemos cometido, hemos hecho? La condición del hombre es terrible. Pero dice, siendo justificado por gracia, gratuitamente. Esa palabra nosotros la entendemos mal porque es por gracia, no quiere decir que no cuesta nada. A Cristo le costó su vida, al Padre le costó lo más precioso, que es su Hijo. Su Hijo para Dios vale más que el universo entero. Es más, todo el universo lo hizo para su Hijo, pero Cristo vale más que todo y Él entregó lo más valioso. Como decía, no porque nosotros valgamos mucho, sino porque así ama a Dios y era la única manera de obtener perdón para esa raza caída. Y restauración no solo de esos hombres, sino de todo el universo.
Entonces la pregunta es si tú te ves en ti mismo, si tú te miras a ti mismo, necesitas verte destituido, un pecador. Pero ¿dónde puedes obtener esa justicia? Por gracia, en la redención que es en Cristo Jesús. Y mirar a Cristo y en Cristo ver que Él paga por ti. Que en Él tú tienes vida, que por quien es Él y lo que Él ha hecho, tú eres aceptado ante Dios. Y Él te va a dar la justicia que tú no tienes o te ha dado la justicia. Por eso, hermano, este tema es tan precioso y no me canso de escucharlo, de leerlo en las Escrituras, porque es continuamente reiterarnos Dios la gloria de Cristo y de su obra por alguien como yo. Yo soy un pecador, redimido por gracia. ¿Lo eres tú? Porque de nuevo, si para alguno aquí este tema es algo como superficial, ya lo he escuchado, si este tema no te conmueve, hay un problema en tu corazón. Porque cuando no te conmueve lo que quien Cristo es y lo que Él ha hecho, hay algo de justicia en ti mismo, que es como decir, yo no lo necesito. Pero más bien yo confío que en esta hora tú seas de aquellos que por la gracia de Dios ha visto el amor de Dios hacia tu vida, en la salvación que Él te concede en Cristo. ¿Qué significa que Cristo muriera? ¿Qué significa para ti? Yo confío que tú lo veas como la Escritura lo declara y como tan preciosamente se nos ha compartido en esta mañana. Les invito a poner en pie, hermanos. Vamos a tener Santa Cena.